Vamos a resolver un problema clásico de motores asíncronos trifásicos utilizando el circuito equivalente aproximado. El fundamento teórico del problema está basado en las curvas características del motor y por ello te recomendamos haber visto antes los vídeos que tienes disponibles en nuestro canal y que hablan sobre las curvas del par velocidad y cómo varían esas curvas al hacerlo a algunos de los parámetros sobre los que podemos trabajar. Aquí tenemos el enunciado del problema. Antes de comenzar a resolverlo, debes leerlo con detenimiento, identificando y relacionando las preguntas con lo que sabemos de la teoría. De esa forma te resultará mucho más sencillo proceder a su resolución. Como vemos, en este caso el problema tiene un enunciado con que aporta muy pocos datos. Nos facilitan los parámetros del circuito equivalente, sin la rama en paralelo, y algunos de los datos nominales del motor, en este caso la tensión de alimentación, la frecuencia y el número de polos. No nos indican la conexión, que es un dato importante para resolver el problema, o cualquier problema en general de motores trifásicos, pero es muy fácil deducirla a partir de los datos que hay en el enunciado. Además de los datos que comentamos, en la nota, como podemos ver, nos dicen que la red de alimentación es de 400 voltios 50 hercios. Si comparamos este dato de la red de alimentación con la tensión, con los datos nominales del motor, tensión nominal del motor 400 voltios, dado que la tensión de la red y la tensión del motor coinciden, entonces el motor se conectará en triángulo. Si ahora continuamos leyendo las preguntas del enunciado, vemos que todas ellas están relacionadas de una forma o de otra con un motor que está alimentado a una tensión y frecuencia variable. En este caso, el enunciado dice que el motor se alimenta ocasionalmente con el 40% o al 40% de la tensión y frecuencia nominales. Y si continuamos leyendo las otras preguntas del problema, vemos que hacen referencia a la velocidad a la que girará el motor, la carga máxima que podrá mover el motor en determinadas condiciones y en determinados casos. Por tanto, el enunciado del motor está basado, o las preguntas que nos hace el motor están basados en el circuito equivalente y en los parámetros de la curva del par. Así que para razonar el problema, lo que vamos a hacer es dibujar las curvas par velocidad y sobre ellas plantear lo que aparece en cada uno de los apartados del problema. Vamos a ver ahora, aunque sea un poco, aunque puede parecer un poco complicado, todas las preguntas que nos hacen en el enunciado del problema y vamos a plantearlas sobre la curva par velocidad. Las preguntas que nos hacen en el enunciado del problema están relacionadas con la curva par velocidad a tensión y frecuencia nominal, con la curva par velocidad con el motor alimentado al 40% de la tensión y la frecuencia nominal, es decir, 160 voltios, 40% de 400 y 20 hercios, la carga máxima que puede soportar en unas determinadas condiciones, qué ocurriría si con esa carga máxima estuviese trabajando a tensión y frecuencia nominal, el par máximo de tensión y frecuencia nominal, el par de arranque o la relación entre el par de arranque a tensión y frecuencia nominal y a la tensión y frecuencia reducida del 40%, y luego nos preguntan para unas determinadas condiciones, 500 revoluciones por minuto y en el arranque la tensión y la frecuencia para que el valor del par, tensión y frecuencia de alimentación, para que el valor del par sea uno determinado. Vamos a intentar aclarar un poco todo esto sobre las curvas par velocidad. Insisto que aunque ahora puede parecer un poco lioso, luego en el desarrollo de cada una de las preguntas veremos que no es así. Tenemos por una parte la curva del par a tensión y frecuencia nominal 400 voltios y las tres ecuaciones que van a ayudarnos a resolver el problema. La ecuación del par, que representa la gráfica que acabamos de dibujar, la hemos dibujado en función de la velocidad y la curva del par aparece el deslizamiento, por eso en la segunda de las ecuaciones aparece la relación entre la velocidad y el deslizamiento S, y la tercera ecuación que aparece ahí
podría no hacer falta si derivásemos la primera de las ecuaciones respecto del deslizamiento, pero ya podemos poner directamente el valor del par máximo, en el que, como vemos, pues no aparece la resistencia rotórica R2. El par máximo no depende de la resistencia rotórica R2, aunque para este problema no tiene mayor trascendencia. En la primera pregunta hace referencia a si el motor lo alimentamos a tensión y frecuencia reducida, al 40% de la nominal, que serían 160 voltios y 20 hercios. Como veis, hemos dibujado la curva de la nueva curva a tensión y frecuencia reducida, de tal forma que el par máximo no se mantiene constante. Y no se mantiene constante porque, si recordamos de la teoría, si la relación entre la tensión y la frecuencia, la reducción de la tensión y la frecuencia es la misma, el 40% en este caso, si los dos se reducen en la misma proporción, el 40%, entonces el par máximo, si hay resistencia y reactancia en el estator, como es en este caso del problema que estamos tratando, el par máximo no permanece constante. Por eso ahí tenemos una pequeña caída en el valor del par máximo. Lo que nos preguntan es la carga máxima. La carga máxima viene dada siempre por el punto correspondiente al par máximo, que es el que separa la zona estable de la zona inestable, la zona de trabajo de la zona de aceleración, y por tanto lo que tendríamos que calcular es el par máximo a la tensión y frecuencia reducida. Luego nos preguntan, con esa carga máxima a tensión y frecuencia reducida, cuál sería la velocidad de giro a tensión y frecuencia nominal. Lo único que tendríamos que llevar sería ese valor del par máximo a la curva de tensión y frecuencia nominal, la que tenemos dibujada en color azul, y determinar ahí la velocidad de giro. La siguiente pregunta es los valores del par máximo y de tensión y frecuencia nominal y la velocidad de giro. Pues nada, es calcularlos directamente utilizando las fórmulas que acabamos de ver. Y también nos preguntan la relación entre los dos pares de arranque, el par de arranque a tensión reducida y frecuencia, y el par de arranque a tensión y frecuencia nominal, que nuevamente es hacer deslizamiento. En el arranque el deslizamiento es 1, o la velocidad, si queremos, es 0, y sustituir en esas fórmulas y obtener el valor que relaciona esos dos pares de arranque. Luego, lo que nos preguntan luego es, a una velocidad de 500 revoluciones por minuto, cuál sería la tensión y la frecuencia de alimentación para que el motor desarrollase el par máximo, desarrollase el par correspondiente a la carga máxima a la velocidad esta de aquí de 500 revoluciones por minuto. A la velocidad de 500 revoluciones por minuto. Y lo único que tenemos que hacer es determinar en una nueva curva cuál sería la tensión y la frecuencia de alimentación para que se cumpla esa especificación. También nos dicen que a esa misma velocidad desarrolle no el par correspondiente a la carga máxima, sino que desarrolle aquí arriba el par máximo. Luego tendríamos una nueva curva que pasaría por ese punto y que tendría una nueva tensión y una nueva frecuencia de alimentación. Una tensión y una frecuencia de alimentación distintas para esta curva. Y nos hacen la misma pregunta, esto es un poco repetitivo, pero sirve para fijar conceptos, pero refiriéndose al arranque. Tensión y frecuencia para que el motor desarrolle el par correspondiente a la carga máxima en el arranque, y tensión y frecuencia para que el motor desarrolle el par máximo en el arranque. Bueno, una vez que hemos visto todas las preguntas, o como hemos visto cómo las preguntas que nos hacen en el problema están todas relacionadas con la curva par velocidad y distintos puntos de las mismas, a tensiones y frecuencias diferentes, vamos a pasar a resolver la primera pregunta. La primera pregunta, como veíamos, era calcular la carga máxima a la tensión y frecuencia de 160 voltios 20 hercios, el 40% de la nominal. Nada, lo único que tenemos que hacer en este caso es sustituir en la ecuación del par máximo los valores que tenemos del circuito equivalente y los valores nominales del motor. Simplemente sustituir y resolver. Aquí tenemos que tener una pequeña precaución, que es que las reactancias están afectadas por la frecuencia. Recordemos que la reactancia
es proporcional a la frecuencia. Por tanto, las reactancias que nos dan el enunciado del problema son a 50 Hz, el 0,58 ese que tenemos aquí son a 50 Hz, y nosotros tenemos que, en la fórmula, tenemos que poner las reactancias a 20 Hz. Bueno, podemos calcularlas previamente o también lo único que podemos hacer de forma bastante sencilla. La reactancia a 50 sería 2pi por 50 por la inductancia, y la reactancia a 20 sería 2pi por 20 por la inductancia, y si dividimos una entre la otra, pues obtenemos que la reactancia a 20 es 20 dividido de 50 por la reactancia a 50, y 20 dividido de 50 es el 40% de reducción de la tensión y la frecuencia que comentábamos en el enunciado. Bueno, el valor que obtenemos es de 1300 Nm. Vamos a resolver la segunda pregunta, y en la segunda pregunta lo que nos dicen es que con la carga que acabamos de calcular de los 1300 Nm, ¿a qué velocidad girará el motor si la tensión y la frecuencia de alimentación fuesen la nominal? Bueno, pregunta la velocidad y la potencia desarrollada, si no recuerdo mal. Lo único que tenemos que hacer es coger el 1300 Nm y llevarlo a la curva de azul. Como vemos, el 1300 cortará la curva de azul en dos puntos, los puntos A y B. Es muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es escribir la fórmula de la curva, de la ecuación del par, y en esa ecuación sustituir el valor de los valores que conocemos con el 1300 Nm. Y nos aparecerá el deslizamiento S como incógnita. Nos queda una ecuación y una incógnita, que si la resolvemos, bueno, da lugar a una ecuación de segundo grado, y al resolverla se obtienen dos valores para el deslizamiento, que los tenemos aquí: 0,0489, los tenemos aquí, los valores del deslizamiento, 0,0489 y 0,4536. Evidentemente, uno es el que se corresponde con el punto A, el 0,0489 es el deslizamiento del punto A, y el 0,4536 es el que se corresponde con el del punto B. Recordemos que los deslizamientos, aquí en el arranque tenemos deslizamiento 1, aquí el deslizamiento es 0, y los deslizamientos, digamos, que crecen hacia la izquierda. Luego S sub A es más pequeño que S sub B. El punto B nos sirve como solución, ya que no se encuentra en la zona estable de la curva del par. Toda esa explicación sobre lo que es la zona estable y la zona inestable aparece en los vídeos que habíamos comentado anteriormente. Calcularíamos entonces la velocidad de giro, 1000 por velocidad de sincronismo por 1 menos el deslizamiento, 951 revoluciones por minuto, y la potencia mecánica, que la podríamos calcular aplicando la fórmula de par por velocidad, y nos daría 129,4 kilovatios. Velocidad en radianes por segundo. Bien, la siguiente pregunta es muy sencilla. Nos pregunta el deslizamiento o la velocidad de giro y el par máximo a tensión y frecuencia nominal, y simplemente esto es sustituir los valores en la fórmula del par máximo, y obtenemos el valor del par máximo, 1665, y el deslizamiento, que bueno, no lo había puesto al principio en las fórmulas que necesitábamos, ese es el valor del deslizamiento correspondiente al par máximo, 0,153 saldría la solución, y la velocidad de giro, por tanto, 847 revoluciones por minuto. La siguiente pregunta también es muy sencilla, porque nos preguntan la relación entre los pares de arranque a tensión y frecuencia reducida y los pares de arranque y el par de arranque a tensión y frecuencia nominal. Lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula del par del motor el deslizamiento por el valor de la unidad que se corresponde con el deslizamiento en el momento del arranque. Velocidad 0, deslizamiento 1. Si sustituimos, pues lo que obtendríamos sería una ecuación como esta que vemos aquí, y ahora lo que podemos hacer sería calcular el par de arranque en los dos casos, o bueno, pues relacionar el par de arranque a tensión y frecuencia reducida con el par de arranque nominal, que es lo que yo hice,
recordando siempre que la reactancia está afectada por la frecuencia, es decir, en la curva de verde las reactancias x1 y x2' habrá que multiplicarlas por 0,4. Bueno, relacionando los dos pares de arranque y dividiendo una expresión entre la otra, pues obtendríamos la relación entre los pares de arranque, que sale que el par de arranque a tensión y frecuencia reducida es 1,657 el par de arranque a frecuencia nominal. Bueno, a partir de ahora las preguntas son un poco más complejas. La primera pregunta, estas otras preguntas que nos quedan en el problema son todas muy similares, se resuelven igual. En esta primera pregunta lo que nos dicen es que queremos que el motor desarrolle el par de 1300 Nm a una velocidad de 500 revoluciones por minuto. Y nos preguntan cuál será la tensión y la frecuencia de alimentación. Tenemos colocados ahí sobre la gráfica los valores que hemos calculado hasta ahora mismo, que corresponden con la tensión y frecuencia nominal, y con los 1300 Nm el deslizamiento y la velocidad de giro que habíamos calculado previamente. Lo que tenemos que hacer es dibujar la curva par velocidad que pasaría por el punto que queremos, en este caso 500 revoluciones por minuto, el punto este de aquí, y este punto de aquí a 500 revoluciones por minuto, y las hemos dibujado de tal forma que el par de la carga, que el par máximo permanezca constante. Es decir, la relación entre la tensión y la frecuencia ya no va a ser lineal como era en la segunda pregunta del problema, cuando se decía que la tensión y la frecuencia disminuía al 40%, sino que aquí lo que vamos a hacer nosotros es determinar qué tensión y qué frecuencia tendremos que aplicar al motor para que la curva del par pase precisamente por ese punto. Bueno, tenemos que recordar la teoría, no la voy a recordar en detalle, pero lo único que tenemos que hacer es pues calcular las velocidades de deslizamiento o las frecuencias de las corrientes rotóricas en los dos casos. Si hablamos de velocidades de deslizamiento para el punto A, que tenemos aquí en la curva a 400 voltios 50 Hz, la velocidad de deslizamiento sería 1000 menos 951, que nos daría la velocidad de deslizamiento de ese punto, que son 49 revoluciones por minuto. La velocidad de deslizamiento del nuevo punto de funcionamiento también tiene que ser 49 revoluciones por minuto. Esto se ha explicado en la teoría y tenemos que saber que esto es así. Para que el par permanezca constante, 1300 Nm en las dos curvas, par constante, las velocidades de deslizamiento en los dos casos van a ser las mismas. Por tanto, como sabemos la velocidad de giro, 500 revoluciones por minuto, si a la velocidad de giro le sumamos la velocidad de deslizamiento, obtendríamos la velocidad de sincronismo a la nueva tensión y frecuencia que queremos calcular. Con lo cual, conocida la velocidad de sincronismo, 549 revoluciones por minuto, podemos calcular la frecuencia de alimentación en el punto correspondiente a la curva que pasa por el punto B. Pasando de revoluciones por minuto a frecuencia en hercios, obtenemos una frecuencia de 27,45 hercios. Es decir, que esta curva de aquí, esa curva de ahí, va a tener una tensión V que de momento desconocemos y la frecuencia va a ser de 27,45 hercios. Esa curva de ahí. Una vez que tenemos calculada la frecuencia de la tensión de la nueva curva, la frecuencia de alimentación, podemos calcular el deslizamiento del punto B. Para ello, lo único que aplicamos es la fórmula frecuencia de las corrientes rotóricas igual al deslizamiento por la frecuencia de las corrientes estatóricas. Y, pues como tenemos calculada ya la frecuencia F1, 27,45, pues va a ser muy sencillo calcularlo. Recordemos, es importante, que en la curva que tenemos dibujada en color rojo, el deslizamiento correspondiente al punto 0 es este de aquí, evidentemente. Ahí tenemos el deslizamiento correspondiente al punto 0 y nosotros queremos calcular el deslizamiento del punto B, que es este otro que tenemos aquí. Bueno, para hacer eso, pues simplemente calculamos la frecuencia de deslizamiento dividiendo o pasando la velocidad de deslizamiento, las 49 revoluciones por minuto, a frecuencia y nos da 2,45 hercios.
Y con ese 2,45 Hz pues ya podríamos calcular el deslizamiento del punto B. Podríamos haberlo hecho de otra forma, que es calculando, teniendo en cuenta que igual que las velocidades de deslizamiento, 49 revoluciones en ambos casos son iguales, también van a ser iguales las frecuencias de las corrientes inducidas en el circuito rotórico en el punto A y en el punto B. Entonces calculamos como la frecuencia de las corrientes rotóricas del punto A la sabemos, deslizamiento del punto A por la frecuencia del punto de la curva de azul, 50 Hz, 2,45. Luego así podríamos haber calculado también, sin necesidad de pasar los 49 revoluciones por minuto, a hercios el valor de la frecuencia de deslizamiento del punto B. Conocida la frecuencia de deslizamiento del punto B, de la fórmula que tenemos aquí arriba, calculamos fácilmente el deslizamiento del punto B, 0,089. Y una vez que tenemos ese deslizamiento, ya podemos calcular en la curva de rojo a partir de la curva de rojo, el resto de los parámetros que nos van a permitir calcular la tensión de alimentación, parámetros correspondientes al circuito equivalente que veremos a continuación. Bien, lo que vamos a ver ahora son los parámetros del circuito equivalente, y para calcular los parámetros del circuito equivalente, pues nada, vamos a dibujar aquí el circuito equivalente, R1, este es el circuito equivalente con la rama del circuito de excitación aquí a la entrada. Aquí tendríamos la tensión de alimentación V1, esto sería R1, R1, JX1, JX2' y R2' dividido de S. Y por aquí va a circular I2'. Los parámetros del circuito de excitación, la RFE y la XM, la reactancia de magnetización, en este caso para el problema no influyen porque no nos influyen, dado que no nos piden parámetros de este circuito, la I0 o la corriente total absorbida por el motor. Ahí tenemos la fórmula de la impedancia y la impedancia por la que circula la corriente I2', y nuevamente recordamos, que es un error bastante frecuente, que la reactancia está afectada de la frecuencia. Entonces, nada, aplicamos esta fórmula en el punto B con los valores que acabamos de obtener, que acabamos de ver hace un momento. Las reactancias las afectamos por la frecuencia, como ya explicamos anteriormente. Simplemente ahora la frecuencia no son 20 Hz, sino son 27,45. Tenemos ahí la relación entre las reactancias y calculamos la impedancia 2,312 ohmios. Calculada la impedancia del motor, podemos calcular, vamos a poder calcular la tensión de alimentación, teniendo en cuenta, también tenemos que recordar la teoría de los dos vídeos que mencionamos anteriormente, que la corriente I2' va a ser la misma en el punto B y en el punto A. La calculamos entonces en el punto A era tensión y frecuencia nominal. Esto de aquí era a 400 voltios, 50 Hz. La calculamos a tensión y frecuencia nominal, 98,75 amperios, y este valor, que sería el que se corresponde con el punto A, es el mismo para el punto B. Por tanto, podemos calcular la impedancia de la tensión de alimentación multiplicando la impedancia del punto B por la corriente que acabamos de calcular en el punto A, que es la misma que en el punto B, 228,3. Vamos a ver ahora una cosa que es interesante verla, sobre todo cuando hacemos problemas. Debemos intentar siempre relacionar el problema con la teoría. La frecuencia obtenida fue 27,45 Hz, lo que supuso una reducción de 27,45 entre 50 de 0,0549 respecto a la frecuencia nominal. Si la tensión se hubiese reducido en la misma proporción, el valor que habríamos obtenido para la tensión no sería 228,3, sino que sería 219,6. Un poco parecido a lo que era la primera pregunta del problema. Vamos a relacionar esto un poco con la teoría, que mencionábamos antes en los dos vídeos de antes, y vamos a dibujar aquí las curvas, la variación de la tensión y la frecuencia. Si cogemos ahí los valores nominales de 50 y 400 voltios, y suponemos que la tensión y la frecuencia varían de forma lineal, la variación sería esa que tenemos ahí.
Si sobre esa misma gráfica cogemos el 27,45 de la nueva frecuencia, obtendríamos una tensión de alimentación de 219,6. Sin embargo, no hemos obtenido esa frecuencia, esa tensión, sino que la tensión que hemos obtenido ha sido ligeramente superior, 228,3. Si ahora dibujásemos, calculásemos más puntos para más frecuencias y dibujásemos la curva, pues obtendríamos una curva que más o menos tendría una forma parecida a esta, de tal forma que el espacio que queda entre las dos curvas, la curva en la que la variación de la tensión y la frecuencia es lineal, la que está dibujada en azul, y la curva en la que tenemos en cuenta los efectos de la impedancia del estator, esa zona que tenemos ahí es debida precisamente a la caída de tensión de la impedancia del estator. El resto de las preguntas del problema se resuelven de la misma forma, las dejamos para que las resolváis si tenéis interés, y simplemente lo único que hay que hacer se resuelven igual que esta última, cambiando los puntos. 500 revoluciones por minuto con el par máximo y después 500 revoluciones por minuto en el arranque, el par máximo en el arranque y la carga esa máxima también en el arranque. Se resuelven exactamente igual, probar y veréis cómo efectivamente es así.